cómo conducir una empresa de 30 a 300 empleados sin morir en el intento. Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un actor clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Liaskovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los lunes, a las 14 horas, por Radio Cultura. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas. Particular, porque es con M de 25 de mayo también. M de mayo. Exacto. Semana de mayo que hoy culmina y alcanza su pico máximo porque fue la declaración de la primera Junta de Gobierno allá en 1810. Así estamos, buscando varios también pastelitos, locro. Hay un clima distinto, cuando son días patrios en la calle se siente diferente. Sí, se siente un poco diferente. Sí. Bueno, ¿y por qué nos llamamos M de Medianas, Marianela? Prendo el GPS. Dale. Porque si no, vamos a estar con el rodeo y las personas que se están sumando como oyentes a nuestro programa se van a perder más que las medianas entre las pequeñas y las grandes. Nos gusta decir que ponemos en escena las medianas porque son esas empresas que quedan a veces desdibujadas en el tira y afloje de no ser una multi, no ser una grande y tampoco ser las pequeñitas. Ni en esa falta de... No de carácter, porque de hecho lo tienen y eso les ha dado ímpetu para importar, para ser proveedoras de multis, para exportar y demás, pero sí les ha pasado que quedan ajenas o ausentes para financiación, propuestas de los bancos, asistencia o acompañamiento del Estado, y eso las ha hecho, entonces, tener que dotarse de otro arrojo que a veces las multis ya lo traen consigo y las pequeñas son a veces más acompañadas. Sí, nosotros para poder identificarlas, para poder de alguna manera meterlas dentro de un esquema. Un sombrero, ¿no? Sí, dentro de un esquema para que el oyente no lo pueda entender. Las, consideramos entre más o menos 30 empleados y 300 empleados, pero digamos las medianas son muy diversas. Sí. Y hay empresas medianas con estructuras ya bien complejas, con mucho valor agregado. Hay otras que son más simples, con lo cual la cantidad de empleados no es tan determinante, pero nos ayuda a ubicarlas dentro del segmento de lo que es el gran mundo pyme. Sí podemos decir que son más o menos entre 40 y 45 mil en la Argentina. Y que cubren entre un 20 y un 25% del empleo registrado. Del empleo registrado, con lo cual es un actor bien importante desde el punto de vista social. Bueno, y también muchas de ellas son empresas familiares que han hecho sus transiciones hacia la profesionalización, transformación digital. Sí. Bueno, y eso también les da como un ADN que les es propio porque tenemos otros sentimientos involucrados, ¿no? Que a veces son los de la familia, quizás no son familiares directos, son primos, hijos de, mezclas generacionales. Bueno, eso también las va pintando de otro color. Y bueno, nosotros de naranja como nuestra estética de medianas. Nuestra estética anaranjada. Así es. Bien, y hoy tenemos como invitados una particularidad porque tenemos dos empresas unidas, una empresa muy conocida, a todos los amantes de los sándwiches de miga, les resulta absolutamente familiar, que es La Fábrica, y nos acompaña su responsable de marketing, que es Eduardo Luna. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, buenas tardes. Y junto con La Fábrica está con nosotros Dinex, una startup bien nueva, como todas, como la mayoría de las startups, en las personas de Joaquín Lombardi y Alan Tapia. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias. Y por favor, acérquense porque si no muchísimas gracias. Nuestro operador ya que los tenemos en dupla, los enduplamos. Exactamente. Leonardo se va a acalambrar por las señales que está haciendo. Pobre. Bueno, ahí está. ¿Y por qué están juntos? ¿Por qué están unidos? Porque tienen entre ambas empresas, entre La Fábrica y Dinex, un plan sumamente interesante y que por eso los convocamos unidos, que tiene que ver con la pérdida de información que está generando el vínculo de La Fábrica con las plataformas de distribución y de venta online y la solución que les acercó la gente de Dinex para empezar a solucionar este gap que realmente es mucho valor y que tiene que ver mucho con las posibilidades de continuidad y de expansión del negocio, ¿no?
Pero si les parece, arrancamos medio como descriptivamente y nos contás, Eduardo Luna, un poco qué es la fábrica, cuándo empezó, y después los chicos de Dinex van a hacer su intervención y ahí viene la gran unión, digamos. Bueno, la fábrica es una clásica empresa argentina que nace a principios de los 90. Uh-huh. En sus principios, el negocio principal, cuando ellos crean la compañía, era vender tortas. Esto lo explican muy bien los dueños. Era el expertise que ellos tenían. Uh-huh. Y buscaron creativamente un negocio en paralelo para llevar gente a las tiendas físicas con la excusa de un negocio paralelo para que se propague el consumo de tortas. Ese producto, que era casi desconocido en ese momento porque había que esperar la elaboración, no era tan masivo y tan popular como es hoy, es el sándwich de miga. Uh-huh. Fue tan fuerte el impacto y tan exitosa esa manera creativa de esa nueva propuesta, que era tener el producto listo en góndola, sin esperas, ya preparado, fresco, listo para el consumo, que el negocio de sándwiches de migas terminó comiéndose el negocio que era de las tortas. Y así nace la fábrica como propuesta de valor y como la empresa, así como la conocemos hoy. Con los comienzos heroicos de todas estas cadenas, ¿no? Un solo local, sí, la familia trabajando. Sí, etcétera. al principio a pulmón, sumando granitos de arena y después creciendo muchísimo con el paso de los años. Con el modelo de la franquicia, básicamente, que la expandieron muchísimo, ¿no? Sí, al principio eran más un modelo de locales propios, y después el esquema de franquicias lo que permitió es escalar y financiar esa escalada del business en un corto plazo. Entonces, hoy tienen 80 locales en total, nos decías, 10 son propios. 10 son propios, el resto son todas franquicias. Y saliendo desde Capital, la cobertura más distante que tienen. Hasta Zárate, Campana, Perfecto. José Cepaz, o sea, todo lo que es Zamba está cubierto. Tenemos un local en Santa Fe. Y tenemos 6 aperturas planificadas para lo que quedan de este año, más las que surjan, que todavía no están confirmadas. Bien. Okay. Bueno, entonces vamos a la otra pata, que es Dinex. ¿Cómo está bien pronunciado Dinex? Está perfecto. Perfecto. ¿Qué tiene algún origen el nombre? ¿Tiene alguna inspiración? Bueno, viene de dinner, de comida, de cena. Ah, ok. Entonces fue como que lo retransformamos hacia la tecnología, ¿no? De cena, dinner, lo llevamos a Dinex, que sonaba más tech. Y con doble E. Y con doble E al principio. Y después una sola, bien. Exactamente. Bueno, ¿y cuál es el origen de Dinex? ¿Ustedes se conocen de antes? Nosotros habíamos fundado una startup antes que estaba capaz en un momento... Las startups cuando nacen, siempre nacen o con una tecnología adecuada o no adecuada, pero después también en el timing adecuado o no adecuado. Okay. Nosotros justo estábamos con buena tecnología en el timing no adecuado. Claro. No estábamos en el timing. Cuando nacemos como una aplicación de pedir sin fila. Entonces, ese era el concepto. Podés pedir sin fila. Poco a poco nos empezamos a dar cuenta que no era el timing correcto donde estábamos entrando y tampoco la industria correcta donde estábamos entrando. Entonces, ahí, ¿Dónde lo habían propuesto? nosotros estábamos en los boliches. Ah, ok. En la joda. Estábamos en la joda. Ni yo ni él somos de la joda. Y de golpe vimos que fuimos un par de veces y nos dimos cuenta que había mucha fila. Pero después se dieron cuenta que a la gente en esta situación no le importa hacer No, fila. no le importaba hacer Ya fila. es parte de la, de es la que salida. parte de la cultura Claro, hacer fila. A la obvio. gente le encanta y mismo se conoce más gente por la Claro. fila que fuera de esa fila. Claro. Entonces era romper algo cultural dentro del país. Sí. Entonces nos fuimos directamente a entender en qué mercado podríamos aplicar esto. Poco a poco nos dimos cuenta que somos más de café los dos y fuimos a cafeterías, a entender Bien. que podemos hacer esto en cafeterías. Ahí entendimos primero de cómo podemos pasar de un menú feo, porque hoy entendemos que hay un PDF nada más, a un menú más disruptivo, más interesante. De ahí nacimos, de un menú en realidad. Claro. En realidad el concepto inicial era cómo podemos pedir desde la mesa. Y la fecha, porque decías mal timing, la primera de las filas de boliche, ¿qué año estamos hablando? 2022. Post-pandemia, ya cuando se Post-pandemia. volvía a abrir todo, digamos, más activa la gente, ustedes creyeron que era por ahí, después migran a los cafés. Exactamente. Inclusive nosotros pensamos, digamos, que era por ahí ya en una situación en la que ya la gente estaba acostumbrada a salir, porque en el Sí. 2022 ya la gente salía. Claro. Ujú. Entonces, digamos que cuando hicimos la migración, ¿no? Obviamente nos fuimos retransformando en el tiempo y llegamos hasta hoy, digamos que fuimos nosotros acoplados a cadenas gastronómicas, en este caso Palta, que fue la primera cafetería con la que trabajamos, y después nos vinculamos con la fábrica, Claro. que empezamos la relación con el CEO de la fábrica, para desarrollar ya una infraestructura que va desde lo que es canal propio hasta lo que es
activación de los datos que se van generando, porque Bien. una persona que pasa en un local, bueno, tiene un nombre y apellido, y ese nombre y apellido es fundamental. También el número de teléfono, también el contacto, para mantener Fecha una de relación, cumpleaños, ¿no? fecha de cumpleaños y todo lo que te imagines a nivel datos que se puede ir jugando, porque en fin se trata de generar una relación, construir una relación con tus clientes. Ustedes recién dijiste, empezamos la relación con el SEO. Que los puede haber denunciado ya por insistencia y Sí, haber sí, puesto sí, una sí, restricción. ¿Cómo empieza esa relación? ¿Por qué ustedes fueron a ese SEO? Nosotros estábamos en una Expo Franquicias hace unos años, estábamos viendo y Martín Buenrostro dice en un momento, habla de innovación ante todos. Bien. Y habla que innovar, se pone muy al detalle de que él está cansado de que usen la palabra tanto como un cliché, innovación. Cuando nos miramos con Joaco, che, este tiene que ser nuestro primer cliente, segundo, tercero, tiene que estar en el top 10 clientes nuestros porque está re loco esa persona. Y Martín Monrostro estaba hablando de alguien de la fábrica. Exactamente, Sí, exactamente. Martín Buenrostro es parte de la fábrica, de la cúpula directiva, de los que toman decisiones del día a día. Se baja Martín. ¿Lo taclearon? Lo fuimos a taclear entre los dos. Nos agarramos de cada costado, estuvimos esperando. Porque el objetivo era vender franquicia. La Expo Franquicia es para vender franquicia. Claro. Entonces estuvimos esperándolo tranquilo, en un costadito. En la que primero que no tuvo gente cada donde picharle la fábrica, nos balanceamos. Y le contamos el proyecto. Le encantó, me encanta, me gusta. Cuando nos fuimos de ahí, contarle un poco más. O sea, ¿qué tuvo que hacer Joaco para llegarle a prestar interés? Es que en realidad ese fue el momento cero, ¿no? Después, obviamente, fue Después se tratar enfría de- a veces también el él está contexto. con muchas cosas, de ahí saca un montón de franquiciados nuevos con los cuales tiene que seguir la relación. Bueno, y lo que fue pasando fue que yo empecé a hablar, hasta que eventualmente un día lo agarré en el auto manejando, yéndose, no me acuerdo si para Nordelta. Bueno, en ese momento estuvimos hablando 40 minutos y nos dimos cuenta de que estábamos alineados con una visión similar, ¿no? Bien. Entonces fue dándose en términos del tiempo que vino nuevamente hacia la fábrica, Ujú. Edu, porque él ya laburaba antes allá, y ahora cuando él retoma, este proyecto tomó mucho más forma, mucho más fuerza también con toda la experiencia que él tiene, ¿no? Que él, bueno, ahora ya vas a contar, pero la verdad que sí nos logró como encaminar mucho y integrar esto en la visión de la fábrica de una forma ejecutable. Igual acá quiero aclarar que para llegar a ese llamado en el auto a Nordelta, hizo 100 llamados. No, 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 100 no, llamados, no. 100 llamados, 50 No, que llamados. me van a meter en Fija, cana. no. Tranquilamente por acoso lo metemos. O sea, 50 llamados para llegar. ¿A qué quiero transmitir con esto? Somos una startup que la realidad es que nacemos con una muy buena pata tecnológica, porque yo soy tecnológico, juego a nivel comercial operaciones, con mucho entusiasmo, pero el dueño de cadena gastronómica es complejo. Está Bueno, en el día a claro día que sí. vendiendo. detrás En del realidad computador. ustedes ahí empujaron una parte del timing y Edu cuando llega facilita también que se termine de dar ese timing, Total. ¿no? En el primero como esta sensación de, che, no leímos bien esto de que la gente la fila y demás, y después es como que hay una comunión entre el empuje de ustedes y que él se vuelve, que literal vuelve a la fábrica y se vuelve receptivo a este proyecto. Sí, y también un poco lo que termina sucediendo, esta insistencia de ellos con Martín y todo el equipo de la fábrica, responde a que también estaban sobrepasados en la operación de la fábrica. Claro, Entonces, claro. no es mala voluntad o no querer atender un teléfono, sino que la misma operación en el día a día te va comiendo el tiempo. Entonces, Sí, claro. eh, Hay toda incluso hay una mirada hasta de los teóricos de la administración, si querés ponerle un nombre más grande, que dicen que tiene que haber como un ambidextrismo en las empresas. Una mano derecha que conduce la operación y una mano izquierda que conduce la innovación. Si la mano derecha es muy predominante, la empresa se estanca. Si la mano izquierda es demasiado predominante, la operación se cae. Con lo cual es importante esta cuestión de no olvidar la innovación, porque puede ser un problema grave en el futuro, ¿no? sí, sin lugar a dudas. Y yo que vengo del palo del marketing, soy docente universitario también, y para mí la innovación apalancada desde la propuesta de valor creo que es el camino. Ok. La única constante en los últimos, no sé, 20, 30 años en mi experiencia es el cambio. O sea, el que no Sí. se adapta y el que no innova es como que se queda en el camino. Y la fábrica en ese aspecto, después de 30 años de trayectoria, ha sabido permanecer y hoy por hoy es una marca reconocida, Sí. que la conocen los más 40 y los menos 20. Es algo realmente muy, muy sorprendente. ¿Y cuál fue el principal desperdicio, ya hablando no de los bordecitos de pan, sino de los datos que empezaron a encontrar? ¿Cuál era ese bache de donde se iban perdiendo información, data, accionables y todo lo que viene después? Hoy en día hay principalmente dos
canales que eso sucede principalmente. Pedido Ya y Rappi son canales de venta incremental. Sí. Básicamente sirven para posicionar la marca también. Sí, porque vidriera. te conocen, te traen clientes nuevos. Pero Pero son, entro en Pedido Ya y quiero virar sándwiches, me aparecen varios, entre ellos la fábrica. Entre Con lo ellos la cual, fábrica. Aparece el estímulo de, Sí. para ambas partes, digamos, vos vas a vender más y te van a conocer más. Y de ¿no? alguna, Exactamente. pero ahí también hay un costo de exposición, una comisión intermedia, hay publicidad extra para que te aparezca otro antes que la fábrica, digo, más allá de los datos que son inaccesibles de Pedido Ya y de Rappi, hay un costo aparejado bueno, también. imagínate que aparte le sumamos la gran comisión que tiene, Claro. porque esa comisión, hay casos que hay muy buena negociación de parte de las marcas, obviamente la fábrica tiene una mejor negociación por el volumen, la Tal capacidad cual. que tienen en esos términos, pero después tenés marcas que le sacan hasta el 35%. Bueno, en el caso de la fábrica quizá eso no es tan grande, pero es grande igual. Digamos, el mayor problema acá es que se quedan con los datos, ¿no? Porque son sus datos, son sus clientes. Está bien. Y es súper entendible, como decir, es un marketplace. Además, uno se registra ante Rappi, ante Pedido Ya, privacidad de datos, confidencialidad, debieran terminar ahí. Nadie debiera por una puerta trasera facilitarle datos a la fábrica, a nosotros, ni a nadie más. Totalmente, es información Tal confidencial cual. de ellos. Que a veces, digamos, antes lo facilitaban esa información, hoy ya directamente no. Entonces, ¿cómo podemos hacer como para, por ejemplo, hacer una migración en parte de ese GMV, de ese volumen transaccionado hacia el canal propio? Y después, por otro lado, también tenemos la otra pata, que es la gente que va al local. Como vos decís siempre, Edu, Doña Rosa. Doña Rosa. Doña Rosa, él me trajo este concepto y Doña Rosa es la señora que tiene, no sé, 40, 50 años, 60, y que quizá le interesa más hacer una compra de persona a persona sin usar el celular como un medio para comprar y en el local, ¿no? Entonces yo, ¿cómo hago para que esa persona también quiera ser parte del club de la fábrica, en este caso, y que me permita comunicarme en el largo plazo con ese cliente? Un poco lo que vos decías de los datos, nosotros en la fábrica tenemos una interfaz y una plataforma donde tenemos una serie de métricas en las que somos muy meticulosos en las mediciones. O sea, nosotros sabemos lo que vendemos, cuánto vendemos, cómo lo vendemos, en qué horario. Lo que no logramos resolver con este esquema es la identidad de toda ese big data que tenemos. Entonces, un poco ese punto de dolor que mencionaban al principio, de la mano de Dinex, lo que nosotros pretendemos, y es lo que va a terminar pasando en el corto plazo, es lograr identificar quién es la persona, quién es Doña Rosa, quiénes son nuestros clientes, con nombre, apellido, cumpleaños, fechas. Porque nosotros ya tenemos la analítica, ¿está bien? Y la segunda vertical en la que nosotros creemos que vamos a crecer muchísimo es que vamos a lograr fidelizar a nuestros clientes dándoles soluciones nuevas que hoy por hoy no estaban disponibles porque moríamos solamente en la tienda física. Entonces, ese público cautivo quizás de otras plataformas que a nosotros cuando nos encontraban eventualmente nos consumían, pero hay un público que está latente, ávido de consumir productos de la fábrica, que tampoco es cautivo de las plataformas y tampoco va al punto de venta. Entonces es ahí donde nosotros vemos el potencial incremental en el negocio. Claro. Y ahí hay uno de los desafíos que es ¿por qué yo tener, por ejemplo, o una aplicación o una interfaz extra para estar en contacto con la fábrica? Porque mucho lo que les pasa a las personas es esta reticencia, casi vagancia en decir otra app u otra interfaz. Por eso digo que deben estar pensando en procesos amigables para que cualquiera lo pueda hacer. Entiendo que también ese es el desafío de trabajar con los chicos de Dinex, porque para Doña Rosa a veces es el paseo salir a comprar. ¿Por qué va a querer reservar, no? Si va, elige, pide, no, el que está más atrás, ¿no? Entonces creo que también hay algo de Lo genuino. de trabajar esa parte de la idiosincrasia. Yo no tengo ni Rappi ni Pedido Ya, o sea, las descargué, nunca las usé, pero hoy reservé por WhatsApp pastelitos, por ejemplo. Uno tiene a veces eso de querer llegar directo a la empresa, y me parece que está bueno pensar su propio plan de fidelización y demás. Y que no es una aplicación descargable también, no es Claro, que te la tenés no, que no. descargar sí o sí. Digo, que podés acceder, escaneás un QR, entras y compras directamente, algo fácil. Claro. Y también le decís el DNI, el documento a la cajera y ya con eso ya participás. Bueno, eso es espectacular porque es lo que han implementado los retailers. Exactamente. Carrefour, Día, Exacto. que con un DNI agilizás y ya te sumo puntos sin interponer más estructura, porque eso, a ver, la compra se frustra a veces en el formulario eterno que tengo que llenar, entonces si te facilita con un DNI es genial. Que hoy encima nosotros estamos muy enfocados en una problemática, que es
ventas anónimas, pasarla a clientes recurrentes. Claro. Si yo puedo hacerlo mediante una conversión de WhatsApp, o lo puedo hacer que no haya tecnología en el medio, pero si no parte del comercio tenga tecnología, o una aplicación, lo voy a hacer porque mi problema que yo vengo a resolver es de venta anónima a un cliente recurrente. ¿Y cómo lo puedo hacer posible? Hoy trabajamos todo el tiempo en cómo bajar la fricción. En cada una de las pruebas que vamos realizando, los locales que tenemos activos hoy en día, ¿cómo le bajo la fricción? Cuando yo digo fricción es esa interacción entre la persona y la aplicación. ¿Cómo la reduzco lo más posible? Porque hoy es verdad, hoy está acostumbrado. Hoy mi pelea es levanta la mano a la persona y dice, dame un café. ¿Y cómo hago para que ese levantamiento de mano y que ven café? Sea online. Claro, o lo pueda traquear, o puedo tener los datos de Alan Tapia que se pide un doble expreso con 2 medialunas. ¿Cómo hago para poder traquear ese Alan Tapia y poder llevarlo a base de datos y comunicarme? Que en Yo vez trabajo del ahí. mozo decirte lo de siempre, te lo diga la app. Exacto. Tu combo de siempre te está esperando. Exactamente. O no sé, hoy reversiona tu combo con pastelitos el día de mañana en vez de solo sanguchitos y encontrar ese espacio, ¿no? Sí, y vos recién mencionabas, una aplicación más o por qué el cliente ahora se descargaría o se haría miembro de la fábrica. Sí. Nosotros lo vemos desde el lado positivo del servicio al cliente. O sea, nosotros ahora tenemos mejores herramientas y mayor eficiencia para trasladar beneficios al cliente. Sí. Beneficios que antes se traducían en costos de plataformas o comisiones, lo que fuese, nosotros eso lo trasladamos al cliente. Entonces el cliente, nosotros teniendo la identidad y los datos del consumo, podemos predecirte, mira, mañana es tu cumpleaños, tenemos esta promoción para vos, tenemos este paquete de productos que le puede interesar a tus seres queridos, con lo cual, al tener esa información, vamos a ser nosotros más eficientes en recomendar y darles servicios a nuestros propios clientes. Y la época mundialista, ese es un buen timing. Bien. Para los sanguchitos, para Sin generar lugar a tracción. dudas. Bueno, acá estás hablando de un punto clave, que es el contexto. Sí. Entonces, todo lo que es datos, después se puede empezar a cruzar esa información. Vos podés cruzar la información con clima, por ejemplo. Sí. Podés cruzar la información con contexto, ya sea el mundial, en este caso. Entonces, fíjate que eso con el tiempo... Llueve y te llega la notificación. Claro. Está para unos ¿Y sanguchitos cuál- de miga puestos en la ¿Y cuál tostadora. es la correlación entre la compra los días de lluvia y la compra Tal los cual. días de no lluvia? O los días feriados, por ejemplo, versus los días de semana, versus los fines de semana. O versus quizás fechas Día específicas, del ya sea el amigo. mundial, día del amigo, etcétera. Y eso, llévalo a cada usuario, de por sí, Sí. con una correlación directa con el contexto. ¿Por qué? Antes esa relación se puede hacer en general. Ahora se hace por cada usuario. Tal cual. Cada usuario. Carlos, vos consumís más el día de lluvia y el día del mundial, no sé, por ejemplo, o los días de los partidos de fútbol, te gusta mucho comprar a las 9 de la noche. Y esto que está diciendo Joaco es un cambio de paradigma, porque hasta el momento lo que estábamos trabajando era prácticamente hacer anuncios lo más segmentados posible o mandar campañas masivas a un grupo de población. Ahora estamos hablando de que Joaco acaba de decir es cómo me puedo comunicar uno a uno, la marca, la fábrica, con sus 80 locales, cómo se puede comunicar con Carlos, con Alan, con Joaco, con Edu. Y que la persona eventualmente diga si quiere más o quiere menos de esa notificación, Exacto. que también me parece espectacular, porque quizás decís, che, yo quiero saber más, dame más. Y otro que te va a decir, notificación push no, por ejemplo, Claro. o si no me logueo no. Y eso Identificar el también... canal. Claro, y eso también al usuario lo recompensa. Digo, en un mundo de tanto ruido, no interrumpir y que el usuario vaya voluntariamente, eso también lo valora hoy. Ni hablar que estamos más acostumbrados a juntar puntos por un montón de frentes. Estaciones de servicio, Mercado Libre también lo hace, como que está más educado el cliente que antes. Sí, inclusive esto que mencionaba recién Joaco, nosotros orientamos la herramienta para dar un servicio. Entonces nosotros ahora teniendo esta información de cuál es tu comportamiento, no queremos hacer lo que hacen la gran mayoría de las empresas que no tienen esta herramienta de mandar campañas masivas, no sé, de Claro. email marketing, por WhatsApp, y te llegan mensajes que no te importan y que lo único que hacen es Claro, un sacarte rechazo. tiempo. Sí. Nosotros no vamos a hacer eso, sino lo que vamos a orientar la herramienta es a darte contenidos y beneficios que realmente nosotros sabemos que vos estás esperando. Y eso es el potencial que tiene la herramienta. El del cumpleaños es un clásico. Que Sí. saber que viene tu cumpleaños, que te resuelve, digo, desde ese lado. También son los puntos de dolor, no solo de la fábrica, sino de los clientes de la fábrica y otros clientes de gastro de ustedes. Exactamente. ¿Cómo hacen desde Dinex para abastecer a la fábrica y a la vez también buscar otros clientes, desarrollarlo, digamos, atender a sus necesidades y también, digamos, proveerles las soluciones que necesitan? Es decir, ¿cuándo llega el momento de dejar de ser una startup y pasar a ser una empresa
ya más, digamos, con operación y con búsqueda de nuevos clientes, digamos. Esta lógica que tiene una empresa, si se quiere, más constituida ¿cómo es ese salto de pasar a más clientes y atenderlos a todos? Digamos, ¿cuáles son los límites que ustedes están encontrando para su propia operación y qué planes tienen al respecto? Bueno, nosotros aprendimos mucho estos últimos 2 años. Uh-huh. O sea, el producto se fue amoldando no solamente a la fábrica, sino al contexto del gastronómico, del día a día. Hoy estamos con el desafío, hoy en día, o sea, te digo el contexto de hoy mayo, con el desafío de cómo hacer un producto sumamente escalable no cualquier industria, sino que la industria gastronómica le pueda sacar un jugo total. Hoy, si vos me decís, Alan, ¿están con otros frentes abiertos? Tenemos más clientes, hoy estamos en búsqueda de aún más. Obviamente, pensando mucho y después Joaco va a dar su mirada, pero también pensando mucho en cómo podemos hacer para que le saquen totalmente el potencial. Nosotros tenemos competidores hoy en día que lo usan como una herramienta a sus clientes, y yo lo que estoy buscando es que realmente tenga una gran adopción. O sea, que la fábrica lo use. Mismo la incorporación de Edu nos benefició un montón a todos. A nosotros un montón porque vimos cómo esa luz de, ok, alguien lo va a implementar fuerte dentro de la cadena y vamos a poder sacar varias hipótesis de uso. Entonces, yo creo que hoy estamos en el desafío de crear un producto escalable, pero al mismo tiempo, cómo podemos hacer que la adopten de forma correcta. Y hoy estamos creando soluciones dentro del producto para que no voy a sacar la figura de Edu, pero sino de que sin Edu se puede implementar y cómo podemos trabajar que Edu pueda potenciarlo mucho más. Eso te iba a decir, porque varias personas que han venido acá, que no es que desmitifican, al contrario, le ponen un tinte de realidad a la implementación tecnológica, que a veces es el check por cumplir, y después del lado de adentro nadie está atrás o realmente no se implementa, y después al final gastamos un montón, pero no tuviste nadie que enarbolara la bandera de el famoso deployment y el seguimiento y todo para ese producto digital. Es que todo el mundo piensa que pagando una suscripción por mes a una herramienta es como sí. decir que Excel no hace un cash flow. Claro. Por pagar Excel ya tenemos todas las cosas. Claro. Después que darle uso a esa herramienta. Claro, y ahí nos encontramos el problema. Hoy tenemos un montón de leads potenciales que vienen de otros que han trabajado con mis competidores que me dicen, a mí me prometen el cielo y la tierra, pero después no logran nada, Alan. Y lo han adoptado. ¿Cuál fue su estrategia de marketing? Alan, yo pegué el código QR en la mesa y listo. Pará. O sea, hay todo un periodo de adopción, claro, promociones, estudio de mercado. No sé qué da tu punto de vista, sí, pero... Ahí, primero, con respecto a eso tiene que ver con el porcentaje de participación que se tiene sobre la facturación de una empresa. Entonces, ejemplo, si la fábrica únicamente, este juego digital que estamos ahora por lanzar, llega a un 5% de tracción del total de facturación, lógicamente está en riesgo. ¿Por qué? Porque para hablarse de adopción, y esto lo digo por datos de Benchmark, que va más o menos entre el 20 al 35%, digamos que de mínima, ¿no? Porque, por ejemplo, caso del día, vos me dijiste que es una locura ya lo que pasa por ahí. O sea, estamos hablando de que hay empresas que lo llevan al 90%, al 80%. Pero, digo, de base tenemos que llegar al 20, al 30, ¿no? Con Edu justamente tenemos esa meta. Ahora, volviendo a la pregunta, que quiero aclarar unas cosas, que no sé si te voy a robar una pregunta a futuro o qué, pero básicamente nosotros hemos trabajado de base con 2 cadenas, principalmente quienes nos han apoyado tanto a nivel operaciones como a nivel económico para poder desarrollar toda la plataforma que tenemos. Siempre la plataforma que nosotros fuimos armando y desarrollando lo hicimos con la visión de nuestro propósito, que en fin es convertir ventas en clientes recurrentes. Ese es nuestro propósito, digamos. Después, la visión nuestra es tener una plataforma que de forma muy simple logra hacer que las marcas se puedan comunicar con sus clientes. Okay. Eso implica, básicamente, todo un proceso de pedidos omnicanal por cada uno de los canales, ¿no? Delivery, takeaway, mostrador, voy, digo el DNI, por mesa. Bueno, esos son puntos de contacto para levantar registros. Uh-huh. Y dado eso, hoy en día la pyme latinoamericana no tiene la capacidad de poder activar los datos porque no tiene conocimientos de marketing cuantitativo, de cómo hago para activar un dato de un cliente, pero hecho bien. Entonces nosotros somos quienes se encargan de hacer esa parte a través de la inteligencia artificial. Uh-huh. Porque justamente la inteligencia artificial hoy en día nos permite poder automatizar procesos que antes los hacían humanos. O detectar, no sé, clusters, nuevos segmentos, grupos. Exacto, no segmentos. Sé, frecuencia de compra, recencia, que es cuando te empiezan a dejar de comprar, ¿no? Como para salir al salvataje, no solo del que ya conseguí y no perder al que llegó. Sí, y ser más eficientes en la ejecución. Esto que comenta Joaco, quizás una empresa, una pyme, una empresa mediana, lo puede hacer,
pero necesitas analistas, necesitas infraestructura, necesitas know-how, que muchas veces termina siendo un stopper para ese desarrollo. En el cambio, en el caso de ellos, al ya tener la herramienta desarrollada, tener la flexibilidad también, no lo mencionaron, pero la flexibilidad del dominio de la tecnología, nosotros le pedimos una serie de cambios a la plataforma y a la interfaz, y lejos de decirnos que no, lo ejecutaron en tiempo récord, con lo cual creo que ese es el principal valor que ellos tienen hoy por hoy para ofrecerles a nosotros o a cualquier otro competidor. Perfecto. Bueno, antes de pasar a la pausa, te quiero dejar, Eduardo, una pregunta para responder después, que es el tema de los franquiciados, digamos. Es decir, pues ustedes tienen una gran población de franquicias, y esto, por supuesto, la decisión de incorporar a Dinex y esta solución pasa por la centralidad, digamos, la empresa madre, pero hay un vínculo con los franquiciados que también implica una conversión de ellos y una adaptación que en definitiva les va a resultar muy útiles, les va a mejorar el vínculo con sus clientes, les va a mejorar el vínculo con ustedes, pero hay una transición ahí a realizar porque a mí siempre me divirtió, entre comillas, la cuestión de cómo se innova en una franquicia cuando todos los modelos tienen que ser iguales, digamos. Esta cosa de cómo innovas un clon. Y entonces incorporarlo a la lógica de la innovación, supongo que también implicará un desafío interno para la fábrica y ver cómo encuentran esta win-win, digamos, con los franquiciados, ¿no? Claro que sí. ¿Te lo contesto ahora o te lo contesto después? Lo dejamos para después de la pauta. Perfecto. Soy tenista de alto rendimiento y en la vida soy exactamente igual. Por eso banco a Sancor Salud, una cobertura de alto rendimiento, con todo lo que necesitas. Sancor Salud. La buena salud es todo. Radio Cultura. Bájate la aplicación y escuchanos online. Radio Cultura para Android, disponible en Google Play. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Zeta Films presenta la nueva gran ópera prima del cine italiano. El pequeño Nico es enviado a pasar un verano en Sicilia en la casa de su anciana tía. Él es un chico moderno y tímido de la gran ciudad. Ella, una anciana apegada a la tradición. Entre ambos nacerá una historia de cariño y comprensión. Una sensible comedia del nuevo cine italiano. Un film de Margherita Spampinato. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Ganadora del premio especial del jurado y del premio a la mejor actriz en el poderoso Festival Internacional de Cine de Locarno. Zeta Films presenta una cálida y simpática mirada a la aventura de crecer. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Sensacional estreno, jueves 2 de abril, solo en cines. Radio Cultura. Escucha nuestra programación en vivo en fmradiocultura.com.ar. Bien, Marianela, llegó el momento de decirles a nuestros oyentes que pueden potenciar sus equipos junto al CUI, una institución de alto impacto académico. Ofrece cursos grupales, in-company, workshops y traducciones, y también desde el CUI ofrecen programas para empresas a medida para que los colaboradores puedan comunicarse en entornos multiculturales. Para obtener más información pueden dirigirse a cuicorporate.com, que recordamos que es el área de servicios corporativos del Centro Universitario de Idiomas. Ambas instituciones cuentan con perfiles también en redes sociales, así que podrían buscarlos tanto en LinkedIn como en Instagram. Y siempre cabe y vale la pena recordar que otorga certificados y diplomas avalados por la UBA. Así es. Y les recordamos a nuestros oyentes que pueden comunicarse durante el programa al 11 5577 1192 para dejar preguntas, consultas, opiniones, etcétera. Y recuerdo también que nos encuentran en @mdmedianas en Instagram y también en LinkedIn y YouTube.
y que el programa se vuelve a emitir los miércoles a las 11 de la noche. Así es. Bueno, retomamos entonces con Eduardo Luna de La Fábrica y con Joaquín Lombardi y Alan Tapia de Dinex, la startup. Pero Eduardo quedó picando esta pregunta sobre los franquiciados y cómo los vinculan, en esta en particular, pero en general, con las innovaciones y con los nuevos desafíos cuando el franquiciante, digamos, los pone en práctica, ¿no? Sí, el franquiciado compra un modelo que facilita muchísimas cosas. Facilita demanda, facilita operación, know-how, presencia de marca y una participación de mercado. Dentro de ese paquete nosotros también los consideramos socios estratégicos. O sea, la franquicia lo que le permite a las empresas es escalar su negocio rápidamente y financiarse. Con lo cual, el principal interés que tenemos nosotros como marca respecto a las franquicias es que les vaya bien. Y parte de ese que les vaya bien es estar con ellos operando el negocio. Entonces, respondiendo a tu pregunta, nosotros ponemos todos nuestros recursos, todas nuestras energías y toda nuestra capacidad para acompañar a las franquicias, a todas ellas, en todos los desafíos que tienen en la operación en el día a día. Con respecto a la innovación, en cierta manera, como muchos franquiciados son inversores o son pequeñas pymes, claro, muchas veces familiares, quizás no están tan cercanos a la innovación o a la tecnología. Nosotros en esos casos lo que hacemos es capacitarlos y acompañarlos con mayor profundidad. Okay. Pero creemos que es una simbiosis, o sea, nosotros queremos que a ellos les vaya bien y estamos seguros que este es el camino, o sea, es colaborativo. Perdón, una sola cuestión para completar. ¿Ustedes detectan que este dolor también lo tienen ellos? Es decir, de expender vía aplicaciones que no saben después quiénes son los clientes. Sin lugar a dudas, muchos lo hacen muy bien, a pulmón. Claro, van anotando, digamos, exacto, una cosa de... y otros es como que notan esa carencia y piden ayuda. Y otros no tienen visibilizado el punto de dolor. Ah, mira. No lo detectan. Exacto, con lo cual ahí estamos nosotros muy encima de esa operación para entender bien cuáles son los recursos que se pueden optimizar y cuáles son las soluciones que podemos brindarle nosotros a ellos. Sí, claro. Y este tipo de implementaciones corre por cuenta de la fábrica origen. Ellos tienen un diferencial en el costo, pueden aceptar o no aceptar este tipo de desarrollos tecnológicos. La idea es que todos se suban progresivamente. ¿Cómo gestionan eso? Depende mucho de la implementación. Nosotros tenemos varios proyectos en paralelo corriendo. Este es uno de los más importantes y en este caso nosotros creemos que es tan estratégico y tan importante el éxito de este proyecto que necesitamos asegurarnos la correcta implementación. Bien. Para este proyecto, la compañía adoptó la política de absorber todos los gastos y todos los costos que se incurren para esta implementación para que salga perfecto en el menor corto plazo posible. Bien. Otros proyectos en los cuales quizás tenemos mayor cantidad de tiempo y podemos permitirnos un poco más de ineficiencias, quizás se comparten o se administran los costos de distinta manera. Porque algo que nos gusta charlar también en el programa es que a veces uno habla de tecnología y sigue siendo a veces como un pensamiento mágico o al revés, un pensamiento fatalista de yo nunca voy a poder hacer eso, es demasiado costoso. Un tipo de proyecto, no sé si de esta envergadura, de otros con los que han trabajado, ¿cuánto les puede llegar a salir o en cuánto tiempo, si bien es difícil decirlo de ese lado, pero se puede repagar? ¿No? Porque vos hablabas de ser parte de un porcentaje del ticket o ser parte de un porcentaje de la facturación. ¿Cómo gestionan ustedes esa parte del presupuesto? Claro, o de cuánto, cómo se distribuye el peso de esa inversión, pongámosle sea la fábrica o sea otro con los que ustedes están trabajando. Bueno, hay distintas métricas, ¿no?, que te van dando la pauta en este sentido de si está teniendo éxito o no el proyecto. Una de ellas es el ahorro que está generando en comisiones, es directo. Bien. Es un cálculo directo y bastante fácil. ¿Cuántos pedidos hice por delivery en mi propio canal? ¿Cuántos pedidos hice por delivery en Pedido Ya? Bueno, en mi propio canal me ahorré este dinero. Perfecto. Otro que también tiene correlación directa es la recompra. ¿Cuántas veces hice a través de campañas de marketing atribuibles que me compren nuevamente mis clientes, ¿no? Entonces vos decís, bueno, al usuario le llegó una notificación a la casa, tocó el link, finalmente convirtió, o sea, hizo la compra. Bueno, efectivamente, eso también suma y te da la pauta. Sí, me anoto ese poroto en criollo, ¿no? Sí. Eso es el proceso de atribución, digo, poder asignarle un esfuerzo que hiciste, el retorno. Exactamente.
Y después, obviamente, después tiene que ver ya, hay algo que dice Edu siempre y que yo lo tomo y lo comunico, me parece que es fundamental, que es la incapacidad de una marca ante la inexistencia de esto, de poder cerrar el embudo de conversión. Voy a hablar en criollo ahora. O sea, nosotros cuando hacemos una publicidad, ya sea en un cartel vía pública, ya sea en una historia de Instagram o de TikTok, o un posteo de lo que quieran, eventualmente, si no hay un canal donde convertir, ¿dónde termina ese cliente? Termina en el azar de que un día pase por la fábrica y diga, qué lindo local, yo vi una historia de Instagram hace 3 semanas atrás. O peor, que googleé y le aparezca un competidor. Y se metió en ese famoso embudo de otro. Exacto. Y bueno, y ahí, digamos, ahí también este es otro punto clave, que es el costo de adquisición de un cliente nuevo frente al costo de adquisición de un cliente que ya te compró y ya te conoce. ¿No? Entonces son bastantes variantes, pero va por ese lado. Y un desarrollo así, más allá de que hay distintos frentes, pero ustedes mencionaban a Palta, creo que habían dicho. Sí, así, o por tamaño, una empresa que tiene X volumen de transacciones, no sé, hay soluciones de $30.000, hay de $50.000, de $70.000, ¿escalan en relación con la cantidad de veces que, entre comillas, se le pega al sistema, o cómo es esa medición? Nosotros hemos reinvertido en términos de los clientes que nos fueron poniendo digamos, inversión para desarrollar el producto, más o menos unos $90.000 en el desarrollo de la plataforma completa. Perfecto. O sea que fuimos todos sin puro bootstrapping. Nunca tuvimos un levantamos capital. Nunca levantaron capital, que eso es una cosa llamativa de cómo una startup no levanta capital de la famosa triple F, digamos, por lo menos los que ustedes decidieron directamente financiarse con los potenciales clientes. Exactamente. Lo vimos como una forma también de validar la hipótesis de negocio. Claro. Y nos sentábamos con distintas marcas como Palta en una primera etapa. Y bueno, Palta también nos mató al principio un poco, porque nos puso inversión, pero nunca me voy a olvidar cuando dijo, el menú vale 0, Alan, así que hay que buscar una forma de innovar dentro de ese menú que vos estás creando. Y empecemos a buscar la vuelta. Y empezamos a ver el tema del registro, pero tampoco lo conformó mucho Marcos, que es el dueño de Palta. Dijo, chicos, todavía sigue siendo un menú. O sea, busquemos la vuelta para que esto tenga realmente un impacto. Y ese desafío, esa hipótesis, ese empuje constante, en un momento Edu dijo, los chicos en tiempo récord llegaban a implementar y son flexibles. La flexibilidad se debe porque el que sabe de gastronomía es Edu, no yo. El que está detrás de ese conflicto y resolver con la franquicia, la pelea y todo, es él, no soy yo. Entonces, a mí me sirve un montón ese input, toda esa capacidad que él tiene, la experiencia que él tiene para trasladarla en plataforma. Y nosotros decidimos esto por eso mismo. Nosotros somos creyentes de que un levantamiento de capital al principio nos habría arruinado porque no habríamos supido escuchar la necesidad del sector. Sí, no hubiesen tenido esos cachetazos que te van como llevando. En realidad, en el buen sentido, fueron como mutuamente conejillos de India, ¿no? Exacto. Porque en parte son entre socio, proveedor, son como una amalgama extraña que a ustedes les permite esto de validar, bueno, si nos vamos a metodologías ágiles, equivocarse rápido, equivocarse con un norte o conociendo a genios del ambiente gastronómico. Bueno, y en ese sentido nosotros tuvimos la suerte de poder cruzarnos con gente como La Fábrica, Palta, Monti también, que es una cadena de pasta. La cadena de pasta, trabajamos con Quem, que tiene también más de 20 locales. ¿Cuál es la última, perdón? Quem, que es una cadena de congelados, supermercado de congelados. Sí. Y así fuimos capitalizándonos y entendiendo y volviéndonos especialistas de algún punto desde el lado tecnológico de la gastronomía, porque de esa forma fuimos identificando cuáles eran los problemas que estas compañías tenían. Está clarísimo. Tanto buscando clientes como también referentes en el sector. O sea, nos hemos reunido bastante con referentes, hemos estado en fábricas, o sea, literalmente en las fábricas, detrás del mostrador, entendiendo y comprendiendo también cuáles son. Justo hoy conversaba con alguien y le decía que uno tiene que apoderarse de un problema y buscar una solución. Uno tiene que enfocar en cuál es el problema que está por detrás. Nosotros cuando íbamos en la época de los boliches con la aplicación, nosotros queríamos meterle tablets a todo el mundo. En el bartender, tablets para que puedan pedir. Un día fuimos los dos detrás de la barra y nos dimos cuenta que la mano la tenía mojada y que al tipo se le rebalaba y no podía tocar ninguna tablet. Que es un quilombo. ¿Y cómo podíamos...? O sea, la solución estaba bárbara, la problemática seguía existiendo, la solución estaba bárbara, pero después en la práctica era inviable. Nosotros lo mismo pasa acá. O sea, capaz la teoría está bárbara, después en la práctica es un caos, tratamos de estar en el caos para poder entenderlo y por eso mismo recibo mucho ese
che, Alan, va por acá, Alan, Sí. modifiquemos esto. Y preguntar y proponer. Ford decía en un momento, más allá de su chiste, que si todos los autos son negros y todo eso, decía que si les hubiese preguntado a las personas qué querían, hubiesen pedido mejores caballos. Sí. Claro. Entonces uno también tiene que estar entre pinchar. Ustedes pasaban de la cofia al teclado, ¿no? Exactamente. En la fábrica, en la línea de producción, como el taylorismo, y después estaban tecleando. Exactamente. Y cómo capitalizar eso para después, en fin, poder escalarlo, ¿no? Claro. Porque ese es el gran punto. O sea. Y, perdón. Le quería, una cosita a Eduardo, le quería preguntar, desde el punto de vista de la decisión política en la empresa, digamos, porque ellos fueron muy insistentes, llegaron a quien había que llegar y lo convencieron, después te sumaste vos, fue una especie de que se alinearon los planetas, pero digo, tiene que haber, para otro mediano que nos esté escuchando, tiene que haber una decisión política importante para implementar todo esto y entender cuál puede ser el problema si no se hace, digamos, más que la ganancia si se hace. Fundamental, lo que te puedo decir es que cada implementación y cada innovación que se ejecute, como resultado final, tiene que ser un incremento de negocio. O sea, porque las empresas están para ganar dinero. Entonces, parte de la decisión política es, bueno, vamos a incurrir en estas inversiones, en tiempo, en recursos, en infraestructura, en tecnología. Ok, ¿cuál va a ser el negocio? Nosotros, para hacer una estimación de, bueno, qué tan conveniente es meternos en esta clase de tecnologías o no, hicimos distintas estimaciones, escenarios, y dijimos, bueno, creemos que esto es potencialmente alcanzable, es lo suficientemente atractivo para nosotros como negocio y también va a potenciar a futuro nuestras actividades. Esa fue la decisión política. Atrás de todo esto siempre hay un negocio. Bien. Yo imagino después la fábrica Tech. Sí, Dice que claro. también aparecen esas integraciones Sí, raras. claro. Mira, te Bueno. cuento una infidencia chiquita. Esto que decías hoy con las franquicias y tratar de acompañarlos y de estar en el campo como ellos para aprender, para acompañar y en cierta manera para ayudar, nosotros inauguramos un piso en una sede que tenemos nueva, que la pensamos exclusivamente para reunirnos con socios estratégicos, franquiciados, proveedores, clientes, y hablar y pensar en negocios. O sea, el único fin que tenemos de esa locación es pensar en negocios y en soluciones para hacer incrementar los negocios, con lo cual va de la mano. Claro, con lo que como vos una parte de una usina tecnológica, Exacto. ¿no? De alguna manera eso se va instalando cada vez más, porque ya hemos tenido especialistas en innovación que para que la innovación o la creatividad se produzca, le tenés que dar lugar. Exacto. Es una Sí. como las P que le encantan al marketing, es de placement, bueno, darle lugar, darle personas y procesos. No, y creo que es eso lo que están haciendo. Y además el franquiciado como fuente de información, ¿no? Por supuesto. Porque el franquiciado está ahí en la pelea y tal vez en el tercer cordón o en otra ciudad tiene información o demandas o pedidos que, digamos, que a ustedes se les escapa, ¿no? Entonces es súper importante tener un lugar de... Y que con irte poquito, qué distintos son los hábitos de consumo. A veces uno, esto que hablamos siempre, todo muy capital federal, horarios de siesta, tener otros horarios de atención, Sí, claro, claro. otro Sin lugar ritmo a de dudas. consumo, eso también te lo va a dar la información que junten los chicos. Los están como muy metidos en el ecosistema gastro y es un espacio donde hay mucha pequeña y mucha mediana con potencial para propuestas tecnológicas como las de ustedes. ¿Imaginan o ya tienen pie en otro sector completamente diferente, que se le parezca? Hoy estamos muy centrados en gastronomía, Sí. entonces te diría que capaz nuestro objetivo primordial hoy en día es convertirnos Consolidarse. referentes, Bien. al menos en la pata tecnológica dentro del mercado gastronómico. Si no hemos sentado con capaz supermercados, Bien. yo fui a Córdoba y con miembros de la Cámara de Supermercadistas, me he sentado con farmacias y muchas tienen misma problemática. Pero acá quiero agregar algo que me parece importante, que justo recién creo que todo se asocia a lo que voy a decir ahora, que es cómo uno toma decisiones en grandes empresas y capaz cómo tendría que empezar a pensar. Yo vengo de un viaje de Córdoba, de casi todos los días reunirme con posibles clientes. Y grandes compañías, hablamos de... O sea, me he reunido desde una empresa que tiene 2.000 empleados, porque por algo propio mío, de una amistad que tengo, hasta 200, 300, 400. Y en todas noto lo mismo, es el miedo a innovar. Miedo a que si innovo, más que ganar, voy a perder porque me estoy moviendo de más. Y están todos como mejor, si no me muevo nadie me ve y no voy a fallar. No voy a hacer líos. No voy a hacer lío, cuando en realidad tendría que haber sido distinto. O sea, hoy estamos en un momento donde bajó el consumo, donde no hay dinero en las calles, donde el que innova, como Edu y la fábrica, van a salir adelante. O sea, hoy el que no está innovando va a quebrar, es así. Nosotros escuchamos todos los días cómo cierran locales. Sí. O sea, la fresca está abriendo.
Y nos encontramos con contextos de cierre de locales. Y no porque el local estaba yendo mal, porque no tienen capacidad para aguantar, porque capaz están empatando todos los partidos. O sea, yo me senté en Córdoba con un montón de personas y me dicen, estamos empatando. Y yo le contaba, nosotros estamos ganando. Es un milagro que alguien gane en este país, me dice. No, ¿cómo es así? Dice, no, porque hoy estamos perdiendo como empatando, que nos cuesta mucho que cerramos locales para tener capacidad de ganar un partido. Pasa que a veces el miedo parte del contexto complicado, Total. la inversión, es aguantar con esa espalda que está empatando el retorno, a veces genera un poco de esquivar, Es que ¿no? si En vez estamos- de entrar a Es cabecear. que si estamos empatando y perdiendo es porque algo hicimos mal en el pasado. O sea, tenés que tener la capacidad para innovar constantemente para llegar a tu consumidor de distintas maneras. Hoy la fábrica tiene una aplicación y el día de mañana va a tener un WhatsApp y seguramente va a tener distintos canales para poder comercializar y un poco también Juaco lo tiraba, ¿no? El costo de adquisición de nuevos clientes es mucho más caro Ni que hablar, que retener invertir en la al base de actual, datos actual. Entonces, nadie se dio cuenta de eso. Estamos un montón con bases actuales. Hay un montón de ventas que hacemos todos los días. Nadie le invirtió eso. Pero ahí la falta de capacidad de innovar o capaz la falta de ir viendo las altas prioridades y estar todo el tiempo en lo urgente como estamos constantemente. Como nos pasa. ¿no? Claro. Entonces, quiero sumar eso de hoy, capaz abrir los ojos a tenemos que tener la capacidad para ir detectando innovaciones, como lo ha hecho la fábrica en su momento y como lo va a seguir haciéndolo, cómo puedo detectar mejores innovaciones y dónde poner esos, y cómo puedo trabajar mucho más rápido. Ellos han decidido dentro de lo que podían haber decidido como un año, lo han decidido en meses y han decidido empujar. También la incorporación de Edu dentro de poco fue, empujemos mucho más rápido para salir al mercado con algo Sí. que va a tener impacto, ¿no? Y nos vemos en un contexto difícil, ¿no? Bien. Eso quiero sumar. Sí, Bueno, y ahí sumo sí. una cosita que es que Dinex, si bien está hoy en día enfocada en la gastronomía, viene a resolver una problemática Claro. que hoy en día los mismos e-commerce existentes como Tienda Nube, Shopify, por ejemplo WooCommerce también, Sí. tienen, que es que generan pedidos y después esas bases de datos no se activan. Claro. Entonces, ¿por qué no se activan? Y porque es complejo. Porque Sí. una pyme de, no sé, 15 empleados, 20 empleados, o quizás de 50 inclusive o demás, va a tener la capacidad de vuelta, ¿no? De comunicarse con su audiencia. No, siguen invirtiendo en agencias de Facebook, ads, siguen invirtiendo en el cliente Sí, nuevo. Eso te iba a decir, y por desconocimiento del que usa, porque Tienda Nube tiene una interfaz amigable y demás, pero no está el clic también del usuario promedio a decir, me bajo esta base de datos, les mando un mail. Porque también nos falta a los que somos usuarios parte de esta alfabetización digital de sacarle provecho a los datos. WooCommerce, que es la integración de WordPress para tener tienda, que es súper práctica para la gente, es muy intuitiva, pero la gente queda en eso, queda en la intuición y quizás falta más de estas soluciones de enseñar a hacer con datos. Mira, mi vieja tiene una empresa de ropa de lujo. Ella trabaja con Tienda Nube. Y en Tienda Nube tenía una base de datos de 2.000 clientes. Nunca les mando un mail. Bueno, yo miro Nunca les mando un y le digo, mami, ¿puedo descargarme la base de datos de tu Tienda Nube? Sí, 2.000 personas, 1.700 habían ido una vez y se habían ido y nunca volvieron. Claro. 46 personas el último año la habían comprado más de 5 veces. Una marca de lujo. Yo le dije, armás ya un grupo de WhatsApp con esa gente, hacé todos los prelanzamientos ahí, fíjate qué haces, pero esas 46 personas las tenés que tratar como si fuesen dioses. Sí. No importa si le mandás una campaña de WhatsApp, un mail Sí. o lo que Y a quieras. los otros 1.700 que se enfriaron, ver cómo los podés recuperar. Exactamente, hay que probar qué canal de adquisición funciona, ¿no? Qué canal, de retorno funciona. Pero tenés que saber eso. Sí. Porque si no me equivoco, estaban invirtiendo ustedes constantemente en la adquisición de nuevos clientes. Claro. Y ahora con esto nuevo que se dieron Una cuenta, maquinita. carísimo, ahora con un grupito de WhatsApp metiendo los 46, 47 Bueno, personas. Pensemos que una resultados. campaña promedio muy simple son 300.000 pesos por mes en Meta, para que Sí. se mueva. Más los 300 o 350 que te cobra la persona que te Claro, corre la claro. campaña, más los impuestos, estás en 1 millón de inversión para dejarlos congelados en tu base de datos después de que Exactamente. compraron. Tal cual. Exactamente. Sí, como escuchando, lo dijiste. escuchando esos números realmente es sorprendente, ¿no? Es como la inutilidad del palo sería. Pasa que, bueno, a veces también el cliente creo que llega pidiendo algunas soluciones y falta esta bajada a tierra, esta recomendación, el acompañamiento, porque muchas veces la agencia en qué se queda. Yo te hago la publicidad. Y miran hasta ahí, hasta que compró. Nadie mira el resto de la película, que es lo que miraron los chicos y vio la fábrica como potencial de ver la base de datos como un activo para ir a picar ahí y sacar ese oro, ¿no? De entender a tus clientes. Claro. Sí. ¿Y cuántos son ustedes en Dinex? Eso me intriga. Somos 7. Son 7. Somos 7. Una persona que es la que gestiona operaciones, que está ahí. Tenemos a Yara, que es la que nos está ayudando en toda la parte de armar bien el pipeline de toda la empresa, desde que
nos conocen hasta que eventualmente se activa y se adopta la solución. Bien. Después tenemos 4 desarrolladores, incluyéndote. Sí. Y bueno, ahí estoy yo, en la parte más de operaciones comercial. Y las chicas, recién decías, hasta el pipeline y eso, ¿es una project manager? ¿Viene de qué sector? Bueno, ella viene del sector startup, específicamente tuvo un MBA en el San Andrés, y lo que viene a hacer acá es, digamos, a lograr identificar todas esas etapas en las que el consumidor, en la que nuestro cliente va pasando, ¿no? Y cómo hacer para que eso sea un proceso lo más fluido tanto para el cliente como para nosotros a nivel operativo. Porque está bueno contar esto porque a veces a la mediana también se quedan los cargos clásicos, quizás más del que ha ocupado Edu en algún momento, y desconocemos que hay o project manager u otro tipo de diseñadores, ¿no? Que a veces por lo pequeña que es la empresa no tiene esa capacidad de profesionalización, que no siempre es del todo necesaria porque a veces hay expertise de un MBA o de algo que te lo va supliendo, pero está bueno empezar a mencionar estos roles, sobre todo vinculados a los productos digitales, ¿no? Totalmente. Para nosotros es fundamental. Hoy en día, la verdad que aparte, lo que ella nos trajo también es empezar a trabajar de una forma más ordenada, ¿no? En términos de trabajar por quarters, por cuatrimestres, pero también alineado a la visión de la empresa, alineado a los 3 años, a los objetivos de 3 años, alineado a los objetivos de un año, alineado al cuatrimestre en el que estamos actualmente, y que todo vaya siempre siguiendo esa línea, ¿no? Del futuro para el presente, no del presente para el futuro. Y Eduardo, respecto a los planes para este año, es sumar 6 franquiciados más. Esos son los que están confirmados. Tenemos muchas expectativas en entender el interior. La verdad que tenemos muchísimos pedidos para apertura de locales en el interior. Tenemos que entender cómo se realiza esa operación de manera eficiente a nivel logístico. Claro, porque la elaboración tiene que ser, digamos... Tiene que ser fresco. O sea, eso es ADN de la fábrica. Claro. O sea, vos te comes un sándwich de miga y tiene que estar bueno. Sí, no puede fallar ahí. Con lo cual estamos incurriendo en analítica y entender cómo esa operación logística puede ser eficiente para empezar a desembarcar fuerte en el interior. Ok, bueno, pero la perspectiva es de seguir creciendo. Seguir creciendo, tenemos cola de espera. Mira. Estas franquicias que te decimos que ya están confirmadas, nosotros en cierta manera la vamos dosificando, no queremos que demográficamente quemar zonas. También. Entonces vamos nosotros gestionando esa expansión acá en AMBA y en el interior. Llego con una más. ¿Hay un mínimo de cantidad de habitantes, por ejemplo, o se tiene en cuenta otras cosas? Podemos hablar de 20.000 habitantes en adelante. Bien. Sí. Okay. Sí. Que es lo ideal. No es excluyente, quizás tenés zonas puntuales. Sí, capaz hay una zona, no sé, turística, muy de las de Córdoba que capaz visitó Alan estos días, que podrías, pero bueno, hay un mínimo de 20.000. Hay un mínimo, sí. Bien. Bueno, la verdad aprendimos un montón, suponemos que nuestros oyentes también. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la Eduardo Luna de La Fábrica y Joaquín Lombardi y Alan Tapia de Dinex. Y bueno, y nos estaremos viendo por ahí dentro de un tiempo en otra etapa del vínculo y de la creación de valor. Claro que sí. Estaría espectacular. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y muchas gracias Leonardo Justi por la operación técnica. Y nos estaremos encontrando el próximo lunes a las 14. Gracias.